Bueno, entonces continuamos con la clase, ¿no? A ver, pantalla. Vamos a esperar que terminen. No, bueno, vamos a arrancar de una vez. Los demás que se vayan incorporando, bueno. Bueno, vamos entonces ahorita con la fonética, ¿no? Hoy vamos a ver de iniciales y de finales, ¿no? De iniciales y de finales. Empezamos entonces con la D y la T. Fíjense, bueno, si me escuchan bien, ¿no? Antes de empezar, ¿me escuchan bien? Perfecto. ¿Ven la diapositiva? ¿Todo bien? A ver. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Excelente. Gracias a Dios que el internet ha funcionado decentemente, porque bueno, saben que con TV nunca se sabe. Ok, a ver. Bueno, listo, vamos a empezar entonces. Bueno, si es entre uniéndose. Eh, Iniciales, vamos por inicial, ya va. Buscar participantes, gestionar, ya va, chicos, esperen que hay algo como un sonido de un bebé. Verlos a todos otra vez. Ok, bueno, perfecto. Entonces ahora sí, empiezo. La D y la T. La D y la T, chicos, va a pasar algo similar a lo que pasa con la B y la P, ¿no? El sonido va a ser el mismo, pero la diferencia va a ser el aire que expulso de la boca, ¿sí? La D, en el chino mandarín, tiene un sonido como la T del español, como la T del español, tal cual, como la T de taza, tío, tarro, torre, la T, ¿sí? La T. Tiene un sonido como de T. Bueno, por ejemplo, esta palabra que está acá, tuo, fíjense, fíjense el sonido. El sonido predeterminado de ella, o como su sonido aislado, por decirlo de alguna manera, es con la E. Fíjense que suena como una T del español. ¿Sí? Una T del español. Entonces la D suena como la T del español, ¿sí? Una T así llana, sencilla como la del español. Por ejemplo, esta palabra que está acá, que se usa, que es como un clasificador, ya vamos a ver qué es eso de los clasificadores, que se usa para ramos de flores y todas estas cosas. Ya vamos aquí que todavía sigue gente. Se pronuncia tuo. Esta palabra, este carácter que está acá, que lo podemos decir como ramo, ¿verdad? Tuo, tuo, tuo. Dios mío, no hay una forma en Zoom, alguien sabe, de dejar una forma de que todo el mundo, de admitir a todos de una vez y aún así se incorporen después, porque es un fastidio estar admitiendo a cada rato a la gente. No sé si alguien sabe alguna función de esto. Bueno, no sé. Nadie sabe, no importa. Bueno, continúo. Bueno, chicos, para no distraerme más, entonces, tuo, esta palabra tuo, fíjense cómo suena como una T del español. Tuo, tuo. Fíjense que esta palabra, ¿verdad? Que está acá, es la D, la inicial D, en combinación con la final UO, que ya la conocemos, con tercer tono, ¿verdad? Tuo, tuo. Por cierto, ahorita alguien en el grupo puso un mensaje interesante, fue Rafael, dice, yo pensaba que el pinyin era para escribir con las letras de nosotros, pero es para saber pronunciar correctamente. Sí, bueno, algo que les quiero decir. En China, si en algún momento llegan a ir a China, ¿verdad? No van a encontrar pinyin por ninguna parte, porque el chino se escribe en caracteres. No van a conseguir estas cuestiones en nuestras letras, no, el chino se escribe en caracteres. El pinyin es un método pedagógico que se usa en los colegios, cuando los niños son pequeños, para enseñarlos a leer
y a pronunciar, para leer y escribir caracteres, para enseñarles los caracteres, para enseñar cómo se pronuncian los caracteres, ¿sí? Es un método de enseñanza. Y es una forma también que tenemos de ingresar los caracteres en computadoras o en celulares. ¿Cómo? Bueno, yo lo he hecho ya aquí varias veces, ¿verdad? Si yo quiero iniciar, fíjense, presten atención acá. Si yo quiero ingresar cualquier palabra, ¿verdad? Vamos a poner esta que está acá, tuo. ¿Qué hago? Con el pinyin es la forma en que yo tengo de ingresar los caracteres a una computadora o al celular, etcétera, ¿sí? Pongo simplemente letra por letra, ¿verdad? De ese pinyin, ese carácter tiene ese pinyin tuo. Entonces yo pongo la D, ¿sí? La D, la U y la O, ¿sí? La U y la O. Y yo sé que no creo que ustedes puedan ver esto acá, pero les va a aparecer un montón de opciones. ¿Por qué? Porque el chino es una palabra, es un idioma que tiene muchas palabras homófonas, muchas palabras, es decir, que se escriben igual, pero significan cosas diferentes. Y que lo único que lo va a diferenciar es el tono, obviamente, ¿no? Entonces van a haber un montón de opciones y ustedes van a seleccionar el carácter que usted quiera, ¿sí? El carácter que usted específicamente esté buscando. En este caso, aquí está, le aparece el número de opción número 4, tuo, y bueno, elijo tuo. Para eso también nos sirve el pinyin, ¿no? Para eso también nos sirve el pinyin, ¿sí? Entonces, me acordé ahorita que que pusieron ese comentario. Pero claro, no hay textos escritos en pinyin solamente, o sea, sí hay textos escritos en pinyin, obviamente, como una forma pedagógica de enseñarte cómo se pronuncian las palabras, pero el chino no se escribe en pinyin, el chino se escribe en caracteres. El pinyin, fíjense que han existido otras formas de representar los sonidos del chino, y aún se usan en Taiwán otros símbolos, pero este es el que se usa oficialmente por el gobierno porque es más sencillo, pues, porque imagínense tener que aprender otros símbolos para aprender unos símbolos, eso es como engorroso, ¿verdad? Entonces, por eso se prefiere usar este método que es sencillo a través del uso de las letras del alfabeto latino, ¿sí? Ok, bueno, vamos a quitar esta cosa que está acá. Texto, lo quito. Ok. Ajá. Bueno, entonces, ¿cómo suena la D? La D suena similar a la T del español. Tuo, 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 ¿sí? Tuo, similar a la T del español, la T de taza, tuo. ¿Cómo suena la T entonces? Bueno, la T es el mismo sonido de la D en chino, o sea, va a sonar como una T, pero una T expulsando el aire. Como cuando yo les pronuncié las palabras él, ella, ¿verdad? Ta, fíjense cómo suena, es una D, o sea, una D del chino, perdón, que es como una T, es una T del español, pero expulsando aire de la boca. Ta, t, con la E, t. Quizás un secreto es que como que la punta de la lengua queda como pegada detrás de los incisivos. Ta, o un poco entre los dos, entre los dientes de abajo y de arriba. Ta, pero lo mejor es como poner la punta de la lengua como detrás de los incisivos. Ta. Fíjense que es como una T, pero expulsando aire. Si usted hace la prueba de la hojita, que yo le hice en la primera clase, bueno, en el video que le subí a YouTube, yo pronuncio la D, la hoja no debería moverse. Pero si pronuncio la T, la hoja debería moverse porque estoy expulsando aire. Ta. Entonces fíjense la diferencia entre la D, ta y la T. Ta, ¿sí? Ta. Importante, no es, muchachos, como la T del inglés, ¿sí? Evitar hacer la T del inglés, porque ese es un error común. La T del inglés es cha, un poco como cha, chi, o este tipo de sonido un poco como con una che ahí, no sé cómo escribirlo, pero no sé técnicamente cómo se describe ese sonido, pero es diferente, El sonido es ta, es una T, es una simple T expulsando el aire. Ta. Por ejemplo, esta palabra que está acá, que significa escuchar, oír, es un verbo, esta palabra, tin, fíjense que se compone de la inicial T, que estamos aprendiendo, más la final ING, ¿verdad? Que ya vimos anteriormente. Tin. Entonces, fíjense la diferencia entre la D, tuo,
y la T. Tin, tin. Entonces, para hacerlo con una vocal sencilla, la A, la T suena ta, como una T del español, ta, y la T suena como esa T, pero expulsando aire. Ta, ta. Entonces, fíjense cómo este par de T es parecido al par que vimos BP, porque es básicamente el mismo sonido, pero la expulsión del aire es lo que hace la diferencia. ¿Sí? ¿Entendimos esto? ¿Sabemos cómo hacer el sonido? A ver, repito, la D, ta, ta, la T, ta, ta. Pronunciemos esta palabra, la D, tuo, tuo. Y la palabra que tengo como ejemplo de la T, tin, tin. A ver, ¿qué me están diciendo en el chat? Ok, no entendí, me dice Paola. Ajá, Paola, a ver, lo voy a dejar el chat abierto por acá porque después es un fastidio carato. Ah, se me abrió el chat completo. Ok, no. Ok, no, va a cerrar. Fíjate, Paola, la D va a sonar como una T del español, como una T del español, cuando tú dices taza, tetero, torre, tormenta, como una T. Ese es el sonido de la D en el chino. Tuo, por ejemplo, en esta palabra, tuo, fíjense cómo suena como una T, tuo. Y la T es ese mismo sonido, como una T, pero expulsando aire. Ta, ta, ¿sí? Ta. Si quieres saber si lo estás haciendo bien, te aconsejo que hagas la prueba de la hoja, te pones la hoja sobre la boca así, y bueno, si pronuncias la D, no debe salir aire. Si pronuncias la T, debe salir aire y la hoja tiene que moverse. Claro, una hoja ligera, bueno, una hoja, una cartulina que no se va a mover ni que, bueno. Entonces, ta, ta, ¿sí? Okay. En la lámina dice D, como usted dice que se pronuncia. En la lámina dice D, como usted dice, que se pronuncia como T expulsando aire. Claro, porque es que dice que la T se pronuncia como D, pero como la D en chino, no como la D en español. Y la D en chino, te estoy diciendo que se pronuncia como la T del español, ¿sí? Se pronuncia como la D en chino, por eso pongo entre paréntesis, como la D en chino, pero con aire. Tin, tin, ¿sí? Ahora sí. Exacto, exacto. Por eso entre paréntesis está en chino. Se pronuncia como la D en chino, no como la D en español. La D en chino se pronuncia como la T del español y la T se pronuncia como ese mismo sonido que acabamos de aprender, pero expulsando aire, ¿sí? Es como la BP. La B se pronuncia como la P del español y la P se pronuncia como la B en chino, pero expulsando aire. ¿Ok? Sí, exacto. La D se pronuncia como la T del español y la T se pronuncia como la T, pero con expulsión de aire. Correcto, eso es correcto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, sigo con las demás iniciales. Ok, ya va, que yo le voy a reducir el zoom a esto, porque es que yo no veo. A ver, aquí se está ingresando, ¿no? 20. A ver. No se me puso. No, todavía no. Vamos a ver. 8, 5. A ver. Ahora sí, perfecto. Ok, la G y la K va a pasar exactamente lo mismo. Este es otro par. Es otro par como la BP, como la DT. Ahora tenemos el par de la G y la K, ¿sí? La G en chino suena similar a la C del español cuando está con la A, con la o con la U. Este sonido de K, como de la K, ¿sí? Suena igual. Por ejemplo, esta palabra que está acá que significa alto, alto de estatura. Cao, que es la inicial G, ¿verdad? Y la final AO con primer tono. Cao, cao. Fíjense cómo suena como una K, como una C cuando está con la A, ¿verdad? Casa, o cuando está con la O, corre, o con la U, cubierto, etc. Suena como una K, ¿verdad? Cao, cao. Nunca va a sonar como una G como la de nosotros. ¿Sí? No digan gao, gao, no, ese no es el sonido correcto. El sonido correcto es como una K. Cao, cao, ¿sí? Cao. Ahora, ¿cómo suena la K? Suena similar a la G en chino, la G en chino, o sea, este sonido como de K, pero con aire, ¿sí? Cao,
cow, ¿sí? Por ejemplo, la G con la E suena g, 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 y la K con la E suena k. Fíjense la diferencia entre g y k, ¿sí? O entre cow y cow, 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 k, 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 ¿sí? También pueden hacer exactamente la misma prueba de la hoja y cuando pronuncien la K, debería moverse la hoja. Ojo que la K no hay que hacerla tan gutural, no es como que, no es que van a estar, no es como de la garganta que tienen que ir, no. Es la G, es el mismo sonido de G en chino, o sea, como una K, pero expulsando aire. K, K, K. De hecho, si tú te pones la boca así, sientes como cuando con la G no hay aire, K, y con la K, sí, K, vas a sentir una corriente de aire que sale de la boca, ¿verdad? K, ¿sí? K. Ok, entendemos. Entonces, la G se pronuncia como una K, ¿sí? Como ese sonido de K, o como la C de casa, la C de corre o la C de cubierto, ¿sí? Y la K se pronuncia como esa misma K, como esa G, como ese sonido que tiene la G en mandarín, pero con aire, K, K. Por ejemplo, con la E, G, G, esa es la G, y con la K es K, K. Por ejemplo, aquí tengo la palabra, una palabra que significa en chino como pensar o considerar, que es la G combinada con la K, perdón, la inicial K combinada con la AO, ¿verdad? Kao, kao, lü, kao, lü. Fíjate que aquí es la L, la inicial L combinada con la U, ¿verdad? Kao, kao, lü. Fíjense cómo suena la K, kao, kao, lü. Y fíjense cómo suena la G, cao, cao, ¿sí? Quiero que me digan si entienden esto. A ver, si no, explico hasta que entendamos. A ver. Sí, bien, ok. Sí, perfecto. La diferencia está en expulsar el aire. Con la G tratamos de no expulsar aire. Cao. Con la K expulsamos aire. Cao. ¿Sí? Pero perfecto. Continúo. Es otro par. Fíjense cómo vamos a ver siempre este tipo de pares en chino, ¿verdad? Los pares que es el mismo sonido, pero que la diferencia está en la expulsión del aire. ¿Sí? Ah, me dicen, entendí lo de la G y la K, pero no sé pronunciar la LU. Bueno, pero es que a eso tendrías que ir a la clase anterior. Recuerda que la U con los dos puntitos, ¿verdad? Es la U, ¿verdad? U, en ese caso, pero combinada con una L. Kao Lu. El mismo U, Kao Lu. Kao Lu. ¿Sí? No hay ninguna ciencia en eso. Hay que practicar. No se estresen si no pueden agarrar el sonido de una vez. Puede que eso es práctica, práctica, práctica. Ok. Continúo. Bueno, ya esas son las finales, las iniciales que vamos a ver hoy. Ahora vamos con las finales, ¿verdad? Las iniciales ya las vimos, entonces vimos la DT y vimos la G y la K. ¿Ok? Entonces ya tenemos tres pares. La BP, ¿sí? El mismo sonido, pero la diferencia es el aire. La DT, el mismo sonido, pero la diferencia es el aire. Y la GK, el mismo sonido, pero la diferencia es el aire. ¿Sí? La expulsión de aire de la boca. Ok. Las finales. Ok, empezamos con esta final muy sencilla. A, ¿sí? Es similar al diptongo A del español. Similar. A. La E no tiene el sonido de ese sonido particular de mandarín, sino que es una E que se pronuncia más parecida a la del español. Por eso yo les decía que la E varía mucho su pronunciación dependiendo de dónde esté, de a qué final pertenezca. Sí, ella es como muy inestable. Las demás, la A, por ejemplo, es muy estable, siempre son igual. Pero esta no. La E, ella varía mucho, ¿verdad? En este caso, fíjense cómo la E no es no es que tienen que decir no. Es una E parecida al español, quizás mucho más abierta. Y es larga. La I aquí es más corta. El énfasis recae sobre la E. Por ejemplo, en esta palabra que tengo acá, que significa hermana menor, Mei. Pueden repetir, Mei. ¿Sí? Mei.
fíjense que esta palabra es interesante porque yo les dije que la mayoría de las veces cuando la palabra se compone del mismo carácter repetido dos veces, el último carácter pierde el tono, ¿verdad? Se pronuncia en tono neutro. Entonces el énfasis recae es en la sílaba que tiene el tono. May. Fíjense cómo en esta palabra el énfasis de la pronunciación recae en la primera sílaba porque es la que tiene el tono. May. Y la que no tiene tono, que se pronuncia en tono neutro, se tiene que pronunciar corto y ligero. May. ¿Sí? Porque si ambas tuvieran el cuarto tono, sería May. Pero aquí no es, aquí es May. ¿Sí? May. La sílaba con tono neutro se pronuncia más corta y más ligera. El énfasis no recae en esa sílaba. May. Hermanita menor. ¿Ok? Ok, bueno. Ajá. La O, similar a la O del español, perdón, similar a la O de la palabra inglesa so. Sí, es un poco como la O del inglés en so, ¿sí? So es O. Fíjense que no es O, la U es como, y la O es como si fuese un solo sonido. Pues, o sea, la U es como un sonido más vago, ¿verdad? No es O, es como que tienes que hacer la continuidad. O, sí, bueno, es fácil. O, O, por ejemplo, esta palabra que tengo acá que significa boca. Y en este caso es la inicial K que acabamos de aprender con esta final O con el tercer tono. Boca. Cow. Repitan. Cow. Boca. Cow. Y fíjense cómo el tono, la marca de tono, está en la O, porque la O se pronuncia con la boca mucho más abierta que la U. Recuérdense la secuencia que les expliqué, ¿verdad? De A, O, ¿sí? Etcétera. Y finaliza en la U, que es la que se pronuncia con la boca más cerrada. Cow. Ok, perfecto. La AN. La AN. Bueno, la AN es una A, es un sonido nasal, an, donde tienes que usar la punta de la lengua un poco para bloquear el aire, ¿verdad? An, an. Bueno, en esta palabra que está acá, yo sé que no saben pronunciar esta inicial, pero no importa. Una cosa importante en chino que les digo es que, aunque ustedes no hayan estudiado un sonido, traten de imitar el sonido lo mejor que ustedes puedan. Eso también ayuda muchísimo, ¿sí? Que ustedes escuchen cosas y traten de imitar el sonido, porque eso les va a ayudar. Por ejemplo, ustedes no saben obviamente cómo se pronuncia este inicial ZH, que lo vamos a ver más adelante, pero se pronuncia así. Claro, combinación con esta AN. Chan, chan, chan. Fíjense cómo suena la N. Chan, 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 an. Excelente. Entonces ya tenemos estas tres finales, ¿verdad? A, O, an, ¿sí? May. Kou, chan, chan. Esta palabra, por cierto, chan, significa como estación de metro, de autobús, de lo que sea. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Ok. Continúo entonces, si no hay pregunta. Fíjense. ANG. Es un sonido similar a la AN, pero como mucho más nasal, ¿sí? Para hacerlo, la apertura de la boca es mayor que con AN, ¿sí? An, an. Y esta vez la corriente de aire sale por la nariz como mucho más pronunciada, ¿verdad? An, an. Fíjense la diferencia entre an y an. Si ven la diferencia entre, ¿verdad? Entre an, y an. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Escuchan la diferencia? Mejor dicho, no la ven, pero ¿cómo la van a ver? Entre an, y ang. ¿Sí escuchan la diferencia? ¿Ok? A ver qué dice en el chat. Sí, bien, ok. Ok. No.
¿Quién dice que suena como am? No, 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 hay una M, hay una N. An, an. Y en la ANG es an. No hay una M por ahí en ninguna parte. No hay M's. An es ANG y an es la AN. Ok, ¿cuál estoy diciendo en este momento? An, la AN o la ANG. An. A ver. An. Perfecto, perfecto, excelente. Sí lo saben distinguir. Bien, eso es importante. An. Fíjense que con estas vocales nasales, el aire se bloquea como acá, como justo en la parte de la lengua, donde está como la raíz de la lengua, donde la lengua, no donde la lengua empieza, sino como entre la garganta y la lengua. Ahí se bloquea el aire. ¿Sí? Muy bien. Ok. Por ejemplo, en esta palabra que está acá, que significa cantar, sé que tampoco conocen esta inicial, pero no importa, esta palabra significa cantar. Chang. Chang. Cantar, ¿verdad? Chang. Chang. Excelente. Ok. Bueno, muchachos. Esta que está aquí, ENG, esta es difícil, préstenme atención. Es difícil y es una que les causa mucha confusión. Suena similar a la EN, pero es un más nasal. Vamos a partir del sonido de la E, ¿sí? Y ese sonido lo vamos a nasalizar. Fíjense cómo suena. ¿Sí? Ok, muy bien. Este es el sonido. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Esta combinación de la F tampoco la hemos visto, pero se pronuncia similar al español, solo que con los labios, con estos dientes, pegando el labio inferior. Muy fácil. Ok, aquí la F con la AENG. Esta palabra que significa viento, con primer tono. Escuchen bien el sonido. Fun, fun, fun. Es la E, pero nasal. Fun, fun. Si pueden ver el sonido, si pueden escuchar el sonido, distinguirlo. Es que sé que hay mucha gente que le suena a otros le suena a O. Fun, fun. Es un sonido peculiar. Es como la E, pero nasalizada. Exacto. Es una es una nasal. Fun, 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 fun. ¿Sí? Fun. O en esta palabra que significa arrojar, ¿verdad? Sé que tampoco conocemos la pronunciación de la R, pero bueno. Jean, 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 Jean. Fíjense cómo suena. Jean es una EN, pero nasal. Perfecto. Entonces es un sonido que tienen que escuchar muchas veces, ¿verdad? Partan siempre del sonido de la ustedes dicen y nasalicen. Fun, ¿sí? A muchos este sonido es confuso porque cuando ustedes están escuchando que no tienen el oído así muy entrenado, les va a sonar a, les va a sonar a O, les va a sonar a lo que sea, ¿sí? De hecho hay zonas de China donde no pueden pronunciar este sonido y lo pronuncian como la N. Dicen feng, yen, porque no pueden pronunciar mucho este sonido, ¿sí? Ok. Bien. Okay. ¿Puedo continuar? Ok. Bueno, a ver, ¿qué me dicen acá? Ok. Siguiente final. Yao, yao. Primero se pronuncia una I corta y después se pronuncia la AO que ya habíamos aprendido, ¿verdad? ¿Sí? Yao, yao. Cuidado, no es yao, no es una Y ni una doble L en español. Es la I separada de la AO. Yao, yao, yao. La I es corta y después viene AO, que es donde recae el énfasis, ¿verdad? Yao. Con esta final va a pasar que cuando forma una sílaba por sí misma, se escribe Y-A-O. Yao, pero es el mismo sonido. Yao, ¿sí? Aquí la vemos combinada con la M
Por eso sí se escribe así, IAO, y latina AO, en esta palabra miau, que significa templo, miau, miau. Y aquí la vemos formando una sílaba por sí misma, no está combinada con ninguna inicial, significa medicina o pastilla, medicina en general. Yao, yao, fíjense cómo es esta misma que está acá, pero no está combinada, o sea, es ella misma, o sea, no está combinada con ninguna inicial, entonces por eso se escribe así. Yao, se escribe con una Y, es otro cambio ortográfico que hay, ¿no? Ok, este está fácil, ¿verdad? Yao, miau, yao. Yo creo que no creo que hay ningún problema acá. Lo único que deben recordar es que cuando forma una sílaba por sí misma, ¿verdad? Sin inicial, se escribe con Y. Y-A-O. Entonces, miau, yao. ¿Sí? Muy bien, excelente. Ok, sigo. Siguiente. Y aquí quiero que me presten bastante atención porque esta es una final especial porque tiene dos cambios, digamos que dos cambios ortográficos, ¿no? Tiene dos cambios ortográficos, está IO, ¿sí? IO. Bueno, la O se pronuncia con más énfasis que la I y la U, exacto. En esta final, el énfasis del sonido recae en la O. IO, porque la I es muy corta y la U también. IO es simplemente la I y después hacen la O, que ya habíamos aprendido. IO, IO, por favor, vuelvo y repito, no pronunciar con una Y ni con una doble L. No es Joe ni Joe, no. Es IO, ¿sí? Porque ese es un error que yo escucho mucho cuando, bueno, estábamos en el salón de clases y los escuchaba y entonces, yo, no, ¿qué es eso? No existe ese sonido, es yo, yo, ok. Les digo que tienen que tener cuidado con esta final porque ella tiene dos cambios ortográficos. Uno, cuando forma una sílaba por sí misma, que no se combina, ¿sí? Con ninguna inicial, se escribe Y o U. O sea, la I latina se sustituye por una Y. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de esta palabra, shio, que es petróleo, ¿verdad? Fíjense la segunda sílaba, yo, no está combinada con ninguna inicial, yo, ¿sí? Yo, ¿sí? No está combinada con ninguna inicial, y por eso se escribe Y-O-U. Yo, ¿sí? Pero cuando esta final se combina con una inicial, L, M, G, K, no, bueno, con la G no existe esa combinación, pero la L, la M, etc., se escribe IU solamente. Cuando se combina con una inicial se escribe IU sin la O, desaparece la O, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, fíjate. Acá está la palabra esta, Liu, que significa número 6. Ustedes están viendo que es una L, una I y una U. Realmente esta IU es esta misma final IO, solo que cuando está combinada IO con alguna inicial, pierde la O en la ortografía y solamente se escribe la I y la U. Por tanto, ustedes nunca van a ver realmente la I latina, la O y la U en ninguna parte. Este es el sonido, IO, pero realmente cuando forma una sílaba por sí misma se escribe con Y, y cuando está combinada con inicial se escribe sin la O. Entonces realmente este es como se describe el sonido, pero nunca lo van a ver escrito ortográficamente. O sea, nunca van a ver IO, porque realmente cuando se combina con iniciales se escribe solamente la I y la U. Pero es este sonido, IO. Por tanto, esta palabra 6, significa 6, no pueden decir liu. No, no es liu, es liu, porque es esta final, IO. Es liu, se pronuncia liu. ¿Sí? ¿Me entienden? Pero entonces tiene dos cambios ortográficos esta palabra, ¿sí? Dos cambios ortográficos. Una, a ver qué me están diciendo acá. Ah, ¿cómo se pronuncia shio? Shio es petróleo. Se pronuncia así, shio. Todavía no sabemos cómo se pronuncia la SH. No se preocupen, les puse este ejemplo por ponérselo. Shio. Pero lo que quiero que presten atención es a este segundo carácter que está acá. Vamos acá, que más tarde siempre se me pierde el panel. No sé por qué se me pierde el panel de donde están las opciones para escribir. Entonces es un rollo. Bueno, shio, ¿verdad? Este segundo carácter, yo, ¿sí? Yo, que es como aceite, ¿sí? Entonces fíjense cómo es petróleo en chino, ¿no? Como aceite de piedra, realmente, porque este carácter que está aquí es piedra, y este carácter segundo es
aceite. Entonces petróleo es, literalmente es como aceite de piedra. Es lo que yo les decía un poco como que el chino mandarín es como que el todo es la suma de las partes, ¿no? O sea, es como muy lógico el idioma, ¿no? Junto a la palabra piedra y la palabra aceite, entonces petróleo, porque bueno, aceite de las piedras, bueno, ¿y de dónde se extrae? De las rocas, ¿no? Del subsuelo, las rocas, etc. Sí, claro, me dicen, en she-yo son dos caracteres. Por lo tanto, el carácter yo sería esa final formando una sílaba por sí misma. Sí, gracias, Sergio. Sí, es así. Porque esta palabra yo, este carácter, puede también usarse solo. En otro, significa aceite. Yo, con segundo tono. Perdón, todavía haciendo el tono mal. Yo, ¿sí? Yo, este carácter que está acá, yo, en segundo tono, shi yo es aceite, es petróleo. Pero si le quito el shi, es simplemente aceite. Yo, y aquí se está formando una sílaba por sí misma y por tanto la debo escribir con Y, ¿sí? Shi yo. Pero esta final misma, cuando se combina, cuando se combina con alguna inicial, la O desaparece en la ortografía, la sigo pronunciando, pero desaparece y se escribe simplemente IU. Por tanto, nunca van a haber escrito yo. Nunca, nunca. Porque cuando forma una sílaba por sí misma se escribe con Y y cuando forma una inicial, con una inicial se escribe IU. Entonces nunca la van a haber escrito así, pero el sonido es yo. Por tanto, esta palabra 6 es liu, no es liu. Mucho cuidado, por favor. No confundir. ¿Sí? Ok. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí. Pero ¿qué es esto? No, bueno, Xian y querer, después vemos eso, no. Cuando estemos en clase, por favor, preguntar cosas que tengan que ver con lo que yo estoy dando, porque estas cuestiones de otros verbos que no hemos visto, lo vamos a ver en su momento, no me puedo detener a explicarles estas cosas que no hemos visto, ¿sí? Las preguntas centradas en lo que acabo de explicar, si no entendieron algo, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda particular del chino, porque han estado estudiando por su cuenta, me la pueden hacer por el grupo, ¿sí? Por favor. Gracias. Sí, porque entonces después nos desviamos y ya el tema es bastante complicado para añadirle más complicación, ¿verdad? Ok. Bueno, estamos claros con esta final yo, ¿sí? Yo. Entonces, vuelvo y repito porque esto es importante. Esta señora que está aquí, Yu, es esta misma que está acá. Por tanto, no debo decir Liu, debo decir Liu. ¿Sí? Liu. Excelente. Ok, seguimos. Bueno, sigo. Voy a seguir acá. Bueno, reglas sobre el tercer tono. El tercer tono es un tono especial en chino porque tiene varios detallitos, varias particularidades, ¿no? El primero es, cuando un tercer tono aparece solo al final de una palabra, se pronuncia como un tercer tono. Esto lo que quiere decir es, cuando el tercer tono está al final de una palabra o de una oración, voy a pronunciar el tercer tono completito, el tercer tono. Por ejemplo, esta palabra que significa biblioteca, tu shu guang, es una palabra que tiene 3 sílabas, ¿verdad? Tu shu guang. Y fíjense que la última sílaba, este último carácter, tiene tercer tono, perdón, tercer tono. Y lo pronuncio entonces como el tercer tono, como se los enseñé. A, u. Entonces, tu shu guang, tu shu guang. Fíjate cómo estoy haciendo el tercer tono completo, con toda su duración. Tu shu guang, tu shu guang. ¿Sí? Segunda regla, si el tercer tono va seguido de un tercer tono, ya esta la sabemos, pero se las vuelvo a decir, el primero se pronuncia en segundo tono. Es decir, tercer tono más tercer tono, ¿sí? Se convierte en un segundo tono más un tercer tono. Aquí está malo esto porque no es segundo tono más segundo tono, sino que es segundo tono más tercer tono, ¿sí? Es decir, un tercer tono seguido de otro tercer tono, el primer tercer tono se convierte en un segundo tono. La regla que ya vimos, que les expliqué en la clase pasada y que repasamos al principio. Por ejemplo, ni hao ma. Fíjate que ni hao, ¿sí? Tú, esta palabra ni, está en tercer tono y la que le sigue también está en tercer tono. Por tanto, no debo pronunciar este primer tercer tono como un tercer tono, sino que lo voy a pronunciar como un segundo tono. Y voy a decir, en vez de ni hao ma,
voy a decir ni hao ma, ¿sí? Ni hao ma. Tercera regla. Cuando un tercer tono va seguido de cualquier otro tono, que no sea el tercer tono, y esa sílaba no está al final, se va a pronunciar como un semi-tercer tono. Y esto es algo que quiero que presten atención. La mayoría de las veces el tercer tono no se pronuncia como un tercer tono completo, a excepción de que esa sílaba con tercer tono esté al final de la palabra o al final de la oración. Si esa sílaba con tercer tono va seguida de cualquier otro tono que no sea el segundo tono, ¿sí? Que sea el primero, el cuarto tono o el segundo tono, la vamos a pronunciar como un semi-tercer tono, ¿sí? Es decir, un tercer tono que tiene la mitad de su duración, o es la mitad del tercer tono, ¿sí? Presten atención, fíjense. En esta oración que está acá, ni hao ma, fíjense cómo hao, ¿verdad? Que está en tercer tono, hao, va seguido de un tono neutro, va seguido de una sílaba que no tiene tono. No voy a decir entonces ni hao ma, sino voy a hacer un semi tercer tono y voy a decir ni hao ma. Entonces, fíjense la diferencia entre un tercer tono completo y un semi tercer tono. Si yo digo el tercer tono completo es hao. Si yo digo el semi tercer tono es hao. ¿Sí ven la diferencia entre hao y hao? Escuchen la diferencia. Hao, hao. ¿Sí? Y esto siempre va a ocurrir cuando hay una sílaba con tercer tono que no esté al final y que vaya seguida de cualquier otro tono que no sea el tercer tono. ¿Sí? Claro, porque cuando va seguida de otro tercer tono, ya sabemos que lo vamos a pronunciar como segundo tono. Pero en caso de que vaya seguido por una palabra que esté en otro tono, ya sea el primero, el segundo o el cuarto, lo voy a pronunciar como un semi tercer tono. Por ejemplo, esta oración que está acá que significa yo bebo té. Wo he cha. Yo, wo. La palabra beber, he. Y la palabra té es cha. ¿Sí? El wo, que está en tercer tono, no voy a decir el tercer tono completo, porque esta palabra wo está seguida por un primer tono, ¿sí? Entonces voy a decir el wo en un semi tercer tono. Fíjense la diferencia entre que yo pronuncie el tono completo y yo diga wo, he, cha, a que yo diga un semi tercer tono, wo, he, cha. ¿Por qué ocurre esto, muchachos? Bueno, por economía del lenguaje, porque todos los idiomas cuando se hablan buscan siempre la forma más fácil, ¿sí? Y el tercer tono es un tono como incómodo, porque hay que decir wo, ni, ma, hao. Entonces, esa forma de economía del lenguaje hace que este tercer tono no se pronuncie completo, sino como un semi tercer tono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta oración, wo he cha, no voy a decir wo he cha, sino voy a decir wo he cha. Fíjense la diferencia entre un tercer tono completo, wo, a un semi tercer tono, wo. ¿Sí? ¿Entendemos esto que está acá? ¿Sí lo entendemos, muchachos? ¿Sí? Por favor, es necesario que entiendan esto. Ajá. Me preguntan, ¿cómo se pronuncia Wohenhao? Porque los tres tienen tercer tono. Bueno, es el cuarto punto que estamos aquí, que vamos a ver aquí. Este es el cuarto punto. Te adelantaste un poquito. Bueno, fíjate, cuando las tres sílabas tienen tercer tono o cuando hay más de unas, cuando son varios caracteres que seguidos tienen tercer tono, lo que va a pasar es que yo voy a ir convirtiendo todos en segundo tono hasta que llegue el último. Cuando llegue el último, ese es el único que se va a pronunciar como tercer tono. Fíjate, esta palabra que está aquí que significa como exhibición o exposición. Changlan Quan. Esta palabra, ¿verdad? Esta palabra tiene tres sílabas y las tres sílabas se pronuncian con tercer tono. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ir como seccionando la cosa, ¿no? Esta sílaba va seguida por un tercer tono. ¿Qué tengo que hacer? Pronunciarla como segundo tono. Ahora analizo estas dos. Esta sílaba, la va seguida por un tercer tono, entonces la tengo que pronunciar como un segundo tono. Lo cambio a segundo tono. Y esta última señora, que está sola, no está seguida por nada, esta sí la voy a pronunciar como un tercer tono. Entonces, ¿cómo queda al final la cosa? De esta manera. Las primeras dos sílabas pronunciándose como un segundo tono y la única que conserva el tercer tono es la última. ¿Sí? No voy a decir Chang, Lang, Guang, sino voy a decir Chang, Lang, Guang. ¿Sí? Chang, Lang, Guang.
chang, lang, guang. ¿Ok? ¿Sí? Respondo tu duda entonces. Siempre que vemos terceros tonos seguidos, voy a ir cambiando a segundo tono hasta que me encuentre con el último tercer tono, que no va seguido por nada, que es el final de la oración o el final de la palabra, o viene una coma, o viene un punto, etc. O viene otro tono. Entonces ahí, sí lo pronuncio como tercer tono o como un semi-tercer tono, en caso de que lo que venga es una palabra con un tono distinto al tercero. ¿Sí? Sí, ¿les queda claro esto? El tercer tono tiene bastantes reglas, ¿no? Pero no, son muy sencillas, realmente. Entonces, un poco complicado, pero ahí vamos, dice José. Paola dice, ok, puedo ver la diferencia, más o menos. Ok, repaso esto, porque sé que es complicado de entender, ¿no? Si el tercer tono aparece al final de una palabra, ¿sí? Y no va seguido de nada más, por ejemplo, hay un punto final o una coma, entonces esa pronuncia el tercer tono completo. Por ejemplo, la palabra biblioteca, tu, shu, guan, son 3 sílabas, y la última tiene tercer tono, tu, shu, guan. Entonces fíjense cómo estoy pronunciando el tercer tono completo, tu, shu, guan, ¿sí? Si el tercer tono va seguido de un tercer tono, ya saben, segundo tono, por ejemplo, ni hao, ¿sí? Perfecto. Si el tercer tono va seguido de cualquier otro tono que no sea el tercero, ya sea el primero, el cuarto o el segundo, y no está al final de la oración, entonces yo lo voy a pronunciar como un semi-tercer tono. Es un tono que solamente baja, pero no sube. ¿Sí? ¿Sí? Porque fíjense cómo es el tercer tono. Él está arriba, baja y vuelve a subir. Wo. El semitercer tono baja y se queda como en la parte de la B. O sea, el semitercer tono, chicos, es como que hace esta primera parte del tono nada más. Wo. ¿Sí? Y no dice wo, sino dice wo. ¿Lo ven? Es un semitercer tono. Es un tono que solamente baja, pero no sube. ¿Sí? Ahora les queda más claro. Entonces, siempre que el tercer tono va seguido de cualquier otro tono y no está al final de la oración, ¿sí? O al final de la palabra, entonces yo lo voy a pronunciar como un semi-tercer tono. No voy a decir, por ejemplo, wo he cha, sino wo he cha. Y esto se hace con motivo de agilizar el lenguaje, porque el tercer tono es muy largo, muy difícil, ¿sí? Ok. Y bueno, cuando tres terceros tonos aparecen en una serie sin pausa entre ellos, claro, sin pausa entre ellos, porque por ejemplo, suponte que aquí hay una coma en la segunda sílaba, entre Chang Lang, ahí sí hay una pausa entre ellos, no es una misma palabra, entonces sí diría Chang Lang y después Guang. Pero como es una misma palabra, o son palabras distintas, pero no hay una pausa, ¿qué tengo que hacer? Ir cambiando a segundo tono hasta que me encuentre el último tercer tono. Y ese último tercer tono es el que sí se va a pronunciar como tercer tono, ¿sí? O como semitercer tono, dependiendo de si va seguido a su vez por otra palabra. ¿Entendemos esto? ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? ¿No? ¿Ok? ¿Ok? Sí, lo entienden. Ok. Bueno, lo que vamos a ver en estos momentos, muchachos, para finalizar, es los diálogos de la lección 2. Porque ya los podemos ver, porque ya sabemos las reglas de pronunciación, o sea, cómo se pronuncian las iniciales y las finales de esa lección. Y entonces después, sí vamos a poder ver mejor la parte gramatical, que ahorita lo que les expliqué es la cuestión de las oraciones con predicado adjetival, pero me quedan por explicarles ciertos puntos sobre eso, pero vamos a ver entonces el diálogo de la lección 2, ¿sí? De la lección del libro verde 2. Este libro, por favor, yo les pido que ustedes lo vayan revisando por su cuenta, porque es importante que antes de venir a clase traten ustedes de ver, bueno, qué es esto, qué dice aquí, qué es, qué no sé qué, revisar las palabras nuevas, para que, claro, cuando yo venga y explique acá, ustedes ya hayan repasado esto en sus casas, ¿ok? Bueno, bueno, vamos entonces a ir a la lección número 2. Ok. Pero antes de eso, a ver, antes de eso, quiero hacer una práctica de fonética con las sílabas que están aquí al final, y esto es muy importante. Fíjense, son ejercicios de fonética, son muy buenos para aprender los sonidos, ¿verdad? Acabamos de ver entonces
Mira, la F sí pertenecía a no sé por qué no estaba en la diapositiva. Bueno, discúlpenme ese error, no sé por qué no aparecía la F en la diapositiva, muy extraño. Pero bueno, la F, aquí un momentico, después se los vuelvo a decir la clase que viene, la F se pronuncia similar al español. La única diferencia es que cuando la vamos a pronunciar, estos dos dientes de acá, los dientes incisivos, ¿verdad? Superiores, van a tocar ligeramente el labio inferior. Fuo, fuo, fu, fa, fa. Esa es la pronunciación de la F. Fuo, fa, fuo, fa. Fíjense cómo estos incisivos tocan ligeramente el labio de abajo, ¿verdad? Fuo, fa. Ok. Entonces, vamos a practicar entonces a ver, ¿qué pregunta tienen acá? Profesor, ¿están las líneas azules en la pizarra? Sí, ya, las voy a quitar. Gracias por avisarme. Sí, ok. Ok, vamos a practicar fonética de esto y luego entonces vamos con el diálogo, ¿no? Eh, Aprendimos la D que tiene un sonido de T, entonces repiten conmigo. T, T, T. Aquí la D. T, T. Estoy haciendo la D con la E. Aquí la E sí tiene un sonido como la E que aprendimos del chino, ¿verdad? T, T. Con la T. T, T, T. Y bueno, disculpen mi expresión facial, pero lo exagero para que puedan entender el sonido. Entonces fíjense la diferencia entre la D y la T. La D suena T y la T suena T, T. Entonces fíjense la diferencia entre T y T. A ver, ¿cuál estoy haciendo? Ta, ta. ¿Estoy haciendo la D o la T? Ta, la D. Excelente. Sí, muy bien. Ahora, la G. G, 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 G. Con la E, ¿verdad? G. Ahora la K. K, K. Entonces fíjense la diferencia. G, K, K, como la K. K. Y la G y la K como la K, pero con aire. K. Entonces fíjense la diferencia entre K y K. A ver, ¿cuál estoy haciendo? K, K, la G o la K. A ver. La K. Sí, muy bien. Excelente. K. Muy bien. Estamos entendiendo entonces. Seguimos con la siguiente fila. No la voy a hacer todas. Siguiente fila. Tou, tou, tou. Este sería con la tou. Ahora con la T. Tou, 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 tou. Ok. Ahora la G. Kou, kou, kou. La K. Kou, kou. Perfecto. Aquí la voy a hacer horizontal porque quiero que distingan la AN de la ANG, ¿verdad? AN de la ANG. Con la AN, tan, tan, la ANG, tan, tan, tan. ¿Sí, sí distinguen la diferencia? Tan, tan. Ok. Acá, tan, tan. ¿Cuál estoy haciendo de las dos? Tan, tan, tan. No, bueno, no estoy haciendo la tan, estoy haciendo con la T. Tan, tan. Recuérdense, tan. Ajá. La D suena tan. No, no estoy haciéndola con la G, estoy haciéndola con la N. Sola, sin la G. Tan, tan, tan. Porque con la G sería tan, tan. Si ven, si escuchan la diferencia. Tan, tan. Acuérdense que las dos son nasales. Tan, tan. Ok, perfecto. Bueno, sigo. Can, 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 can. Y aquí, can, can. Muy bien. Ok.
Bueno, sigo. Ya vamos a terminar este ejercicio de fonética acá. Ok, sigo. Pay, pay, fei, hey, pay, pay, fei, hey, pay, pay, fei, hey. Sigo. Pan, 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 han, pan, pan, fan, han, con la ENG. Pon, 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 fon, hun, pon, pon, fon, hun. ¿Sí? Pon, pon, fon, hun. Ok. Piao, piao. Y aquí esta señora que está acá, que es con la yo, tio, niu. Fíjense cómo no debo decir tiu ni new, porque esta es la yo que vimos, pero ortográficamente cuando se combina con una inicial, se quita la o. Tio, y el tono se pone sobre la u, a pesar de que la i se pronuncia con la boca más abierta que la u. Esto es una excepción, esta final. Tio, niu, ¿qué? Los 4 tonos entonces. Bueno, esto es lo último que vamos a ver, no vamos a seguir con el estudio de fonética, pero sí quiero que veamos los 4 tonos, ¿verdad? Porque sé que a muchos todavía les cuesta distinguirlo. Vamos a hacerlo con la N, que están completos los 4 tonos. Primer tono, nan. Segundo tono, nan. Tercer tono, nan. Cuarto tono, nan. Vamos a hacerlo con la P, ENG. Pong, 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 pong. O con la yo, esta es la yo, la misma. Fíjense, esta yo que está aquí es esta misma final de tio y mio, recuerden, ¿sí? La misma final. Solo que aquí es una sílaba por sí misma y por eso se escribe con Y. Yo, 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 yo. 4 tonos. Primero, yo. Segundo, yo. Tercero, yo. Cuarto, yo. O con la B, ¿verdad? Pu, 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 pu. Entonces, estos son los 4 tonos, muchachos. ¿Sí? 4 tonos. Yo, primer tono. Yo, segundo tono. Yo, tercer tono. Yo, cuarto tono. Yo. A ver, ¿qué tono estoy haciendo en esta palabra? Men, men. ¿Qué tono? Men. A ver, leo. ¿Qué tono estoy haciendo? Men. Segundo. Perfecto. Excelente. No, el primero no, José. El primero no. El primero sería men. Men. No, para nada. No es el, no es, tampoco es neutral. Es el segundo. Men. Neutral sería men. Men. El segundo, perfecto. Men. El neutral sería men. Corto y ligero. Men. No es lo mismo que men. Ahí estoy haciendo el segundo tono. Men. ¿Sí? Men. Ok. ¿Qué tono estoy haciendo? Yo. 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 A ver, Leo. Yo. Excelente. Excelente, sí. Perfecto. Ahora, ¿qué tono? A ver, ¿qué tono estoy haciendo? ¿Qué tono estoy haciendo y qué inicial? A ver. K. 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 ¿Qué inicial, qué final y qué tono? K. K. No. No, no, no. La K está bien. K. K cuarto. Excelente. Sí, sí, sí. Muy bien, Alexandra. Sí, es K. La K, la E con cuarto tono. No, no es K. No estoy haciendo la O, estoy haciendo la E. K. K. La K con la E en cuarto tono. K. A ver, no es primer tono. El primer tono sería K. Y no es con la O, sería K. No, no estoy haciendo O. Ok. Es la K con la E. K. Cuarto tono. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos entonces a
estudiar las palabras de esta lección. Esta lección tiene algunas cosas gramaticales, que es lo que vamos a terminar de ver en la gramática, probablemente en la clase que viene, porque no me gusta agobiarlos tanto con esto, porque siento que hay un momento, yo no, o sea, es que es por, no sé si soy yo, es que online me parece como que se cansan más, porque en presencial estamos todos ahí, no sé qué, tal, pero bueno. Bueno, esta lección se llama ni mamá, ¿sí? Es una pregunta porque tiene la partícula ma para hacer preguntas, ¿verdad? Ni mamá. Ok, ¿qué me están diciendo acá? Sí, presencial es como más energético, pero bueno, lamentablemente no podemos, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver las palabras nuevas de esta lección, ¿no? La primera palabra es un adjetivo, por eso esta A significa adjetivo, y es man, repitan, man, ocupado, significa ocupado u ocupada. Recuérdense que no hay género gramatical en el chino. Ocupado o u ocupada, man, ¿sí? Man, ok. La segunda palabra es la partícula para hacer preguntas, ¿verdad? Ma, que ya vamos a explicarla mejor más adelante. Ma, pero bueno, pueden ir viendo cómo se usa, ¿verdad? Ma. Una partícula para las preguntas es la que se espera que se responda con un sí o no. Siguiente palabra, papa. Es un sustantivo, ¿verdad? Papa, papá, no es padre. Aquí dice padre, pero no es cierto. No es una palabra formal padre, es la palabra informal papá. Papa, ¿sí? Mamá, mamá, no madre, mamá. Mamá, ok. Siguiente, tam, es el pronombre ellos o a ellos, ¿verdad? Se compone de ta, él o a él, y mem, que es esta partícula que ya habíamos visto, ¿verdad? Tamem, ellos o ella. Tou, aquí está, tou, es un adverbio que vamos a ver también cómo se usa, que significa todos o ambos. Tou, ¿sí? Tou. Es el adverbio de negación no, ya se los había explicado. Con este adverbio de negación, que significa no, se niegan las palabras con adjetivos, ¿verdad? Si yo quiero decir, yo no estoy bien, ¿cómo hago? Es una oración con adjetivo, pero negativo, ¿verdad? Pongo el sujeto, yo, wo, pongo esta palabra, pu, no, wo, pu, y pongo el adjetivo bien, o bueno, hao, wo, pu, hao, significa entonces yo no estoy bien. Wo, pu, hao, literalmente en español se traduce como yo no bien. Wo, pu, hao, porque recuerden que no necesito el verbo ser ni el verbo estar. Ok, sigo. Esta palabra nan significa varón o muchacho, masculino. Nan, hombre, varón, nan, ¿ok? Siguiente palabra, significa amigo, pongyo, 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 amigo, mi amigo, por ejemplo, mi amigo, wo pongyo. Y la partícula no, que es para preguntas elípticas, que yo les había explicado, que es como para rebotar la pregunta que me hacen, a la misma persona que me hizo la pregunta, equivale al español, ¿y tú? ¿Y ella? Por ejemplo, ¿cuántos años tiene tu mamá? Tantos. ¿Y ella? O sea, y ella se sobreentiende que es la misma pregunta, ¿y ella cuántos años tiene? Es rebotando la pregunta. Para eso se usa esta partícula no. También la voy a explicar más adelante. Entonces, ya conocemos las palabras entonces. Man, que es ocupado, ¿verdad? Man. Ma, la partícula para hacer preguntas. Papa, que es papá. Mama, madre. Tamen, ellos. Tou es un adverbio que significa ambos o todos. Pu significa no. Nan significa varón. Pongyo significa amigo. Y no es la partícula para hacer preguntas. Entonces, de esta manera vamos a leer el texto. ¿Sí? Vamos a leer el texto. Ya vamos a terminar, muchachos, tranquilos. No se estresen, qué fastidio esté hablando, pero bueno, tenemos que cumplir el contenido. Ok. Bueno, es un diálogo entre esta chica, Lin Na. Lin Na, pueden repetir, Lin Na es un nombre, ¿verdad? El apellido es Lin y el nombre es Na. Lin Na. Y entre Lu Yuping, que es un chico, según los personajes que tiene este libro. Bueno, entonces, Lin Na le pregunta a Lu Yuping, ni hao ma.
Lu Yuping, ni hao ma. Es decir, Lu Yuping, ¿cómo estás? Ni hao ma. ¿Sí? Lu Yuping, ni hao ma. O sea, y él le dice esta oración que ya conocemos, ¿verdad? Wo hen hao. Wo hen hao. Y aquí, como ya lo acabamos de ver, el chico que me preguntó cómo, o la chica, no sé cómo se pronuncia wo hen hao, porque tiene 3 tonos las 3 sílabas. Bueno, wo tiene que pronunciarse en segundo tono, gen también en segundo tono, y la única que se va a pronunciar como tercer tono es el hao, ¿verdad? Entonces esto es, no es wo hen hao, sino wo hen hao, ¿sí? Wo hen hao. Y bueno, después de decir yo estoy bien, yo estoy muy bien, porque tiene este adverbio de muy, ¿verdad? Yo estoy muy bien. Dice, ni papá, mamá, hao ma. Ni papá, mamá, hao ma. ¿Cómo están tu papá y tu mamá? Porque este hao ma se puede usar con cualquier sujeto, ¿verdad? Yo puedo decir ni hao ma, pero aquí también puedo decir ni papá, mamá, hao ma. Tu papá y tu mamá, ¿cómo están? Y este ni aquí está siendo como de posesivo, como tu papá y tu mamá. Tu papá, tu mamá. Ni papá, mamá, hao ma. Y Lu Yuping contesta, presten atención a esta oración. Tamen, ellos, dou hen hao. Tamen, ellos, ¿verdad? Ellos, plural. ¿Sí? Tercera persona plural. Dou es un adverbio que significa ambos o todos. Ellos todos o ellos ambos. Hen hao, muy bien. Ambos están bien o ambos están muy bien. Tamen都很好.都很好. Hen en segundo tono. Y le hace una pregunta. Ni mamá. ¿Estás ocupado? Y esta es la forma, muchachos, vamos a ver si consigo, de hacer las preguntas para oraciones con adjetivo. ¿Sí? Tiene que aparecer un sujeto, un adjetivo y la partícula ma. Y importante, en este tipo de oraciones no debe aparecer ningún adverbio modificando al adjetivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo quiero decir wo hen man, es yo estoy muy ocupado o yo estoy ocupado, tengo que poner la palabra wo, el adverbio hen y el adjetivo man. Pero para preguntas quitamos cualquier adjetivo y ponemos la partícula ma al final, ¿sí? Igual eso lo voy a explicar más adelante. Pero esta es la forma de hacer preguntas en las oraciones con adjetivos. Muy sencillo. Simplemente agregando la partícula ma, quitando los adverbios y poniendo la partícula ma. Ni ma significa estás ocupado o estás ocupada, dependiendo. Ni ma. ¿Y qué contesta Lu Yuping? Dice, wo bu man. Es decir, no estoy ocupado. Fíjate cómo está negando, ¿verdad? Es una oración con adjetivo, pero negando. Yo no ocupado. Wo bu man. Porque vuelvo y repito, no se necesita el verbo ser o estar. Esto se lo voy a repetir hasta el cansancio porque es un error que ustedes cometen mucho. ¿Sí? Wo bu man. Ni nan pengyo na. Bueno, fíjense. Ya va. ¿Alguna pregunta hasta acá de las oraciones que hemos visto? ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido. ¿Alguna pregunta? Por favor. Hablen todos. No hablen todos a la vez. No. Todo bien. Ok, perfecto. Fíjense. Esta oración, lo que está es negando, ¿verdad? Decir, no estoy ocupado. Wo, puman, ¿cómo se hace? Un sujeto, en este caso es wo, el adverbio de negación, pu, y el adjetivo que quiero negar, man, ¿verdad? Man. Bien, ok. Ok, ahora, pero quiero que vean esta oración. Ni nam pengyo na. Primero, nam pengyo significa novio, ¿sí? Novio, ¿sí? Si yo hago, esta palabra, pengyo sola, significa amigo. Pero si yo le agrego la palabra varón adelante, significa novio, nam pengyo. ¿Cómo se hace novia? Parecido, pero en lugar de poner nam, ponemos el carácter para mujer, ¿verdad? Que es este, que está acá. Nü, cuyo pinyin es N, la U con los 2 puntos, K, en tercer tono. Nü. Entonces, novio se dice nam pengyo, nam pengyo, ¿sí? Nam que significa varón y pengyo que significa amigo. Nam pengyo es novio. Y novia se dice nü pengyo.
女朋友. Y fíjense cómo estoy pronunciando nữ, ¿verdad? Lo estoy pronunciando como un semi-tercer tono. ¿Por qué? Porque luego viene la palabra 朋友 que va seguido de un segundo tono. Entonces no puedo pronunciar el tercer tono completo. No voy a decir 女朋友, sino voy a decir 女朋友, un semi-tercer tono. Entonces, novio se dice 男朋友 y novia se dice 女朋友. ¿Sí? En este caso, el Lu Ping está preguntando por el novio de Lin Na. ¿Sí? ¿Qué está preguntando? Y esto es algo que quiero aquí que quiero que entiendan. Él está haciendo una pregunta elíptica con la partícula na. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir a qué se refiere esta partícula? ¿A qué pregunta que ya se había hecho se refiere? Porque esta es una partícula que se usa para no repetir la pregunta que la misma persona me hizo, para como devolverle la pregunta sobre él mismo o sobre otra persona. ¿Sí? Fíjense cómo va el diálogo. Ellos todos están bien. Y entonces Lin Na le dice, ni mamá, ¿estás ocupado? Él le dice, no, no estoy ocupado. Y después le hace una pregunta sobre su novio. ¿Sobre qué se refiere esa pregunta? Se refiere a la pregunta de que si está ocupado. Perfecto. Excelente, sí. Francisco dice, ni mamá, excelente, sí. Precisamente a que si su novio está ocupado. Y de esta forma es que funciona la partícula no. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Con un sujeto cualquiera sobre el que yo quiera volver a preguntar esa misma pregunta que a mí me hicieron, más la partícula na, ¿verdad? Pongo la partícula na, que aquí voy a poner nada más el pinyin porque es muy difícil escribir caracteres con este lápiz. Entonces, fíjense, el contenido de este ni nan pan yo na es esta pregunta que está acá, ni man ma. O sea, Liu Ping le está rebotando la misma pregunta que le hizo Lin Na, pero esta vez no acerca de ella, sino de su novio. Le está diciendo, ¿y tu novio está ocupado? Pero no, para no volver a decir la misma pregunta, usa la partícula no. Es equivalente al español a esta situación. Ah, ellos están muy bien, ¿estás ocupado? No estoy ocupado. ¿Y tu novio? ¿Y tu novio? ¿Y tu novio? Es ni nan pan yo na. Este no hace que una pregunta que ya está clara por el contexto no tenga que volver a repetirla, sino que queda claro cuál es el contenido de la pregunta. Así se usa la partícula na. ¿Sí? La puedo usar sobre ella misma, porque Lu Yuping pudo haberle preguntado ni na, ni na. O sea, tú estás ocupada, pero le preguntó fue sobre su novio, ni nan pan yo na, ni nan pan yo na. ¿Sí? Ok, si entendemos esto, la partícula na, que igual la voy a explicar con las diapositivas y tal, pero es importante que como que grasp, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Como que puedan obtener la lógica aquí con el diálogo, ¿sí? A ver. Sí se entiende, perfecto. Ajá, exacto. Ok, voy a quitar acá un poco borrar los dibujos. ¿Qué le contesta Lin Na sobre su novio? Le dice, él, gen, muy, man, ocupado. Está muy ocupado. Y estas son las oraciones, ¿verdad? Las oraciones acá, que ya les había explicado en la parte gramatical, sujeto, más un adverbio, a ver, bueno, imagínense que aquí dice más un adjetivo, ¿verdad? El adjetivo lo voy a poner así con A mayúscula para no escribir adjetivo. Fíjense que esta oración es. Ok, fíjense, ¿cómo yo convierto esta oración en pregunta? Si yo quiero preguntar si él está ocupado. Aquí dice, él está muy ocupado. O él está ocupado realmente, porque Gen no tiene ese grado tan alto en Chile. Él está ocupado o está muy ocupado. ¿Cómo la convierto en pregunta? La convierto en pregunta de la siguiente manera. Muy sencillo. Voy a conservar el sujeto, ta, porque quiero preguntar si él está ocupado. Ta, ¿verdad? Él. Quito el adverbio gen, en la forma de preguntas de las oraciones adjetivales, no puede aparecer el adverbio, quito el adverbio gen, pongo el adjetivo man, ¿sí? Y agrego la partícula ma. Y ya hice una pregunta. Ya convertí este tagen man, que es una oración declarativa, o sea que me está diciendo algo sobre el sujeto, me está declarando, él está muy ocupado, y la convertí en pregunta. ¿Él está ocupado?
他忙吗? Ta man ma. Fíjense lo simple que es usar la partícula ma. Entonces, ¿cómo convierto una oración con predicado adjetival en pregunta? Conservo el sujeto, quito el adverbio, conservo el adjetivo y pongo la partícula ma al final. ¿Sí? Ok, ¿sí? ¿Sí, muchachos? ¿Sí? ¿Entendemos? Sí, profe. Ok. Hamanma, alguien ya me había contestado, perfecto. Lo que pasa es que no pude ver el... Ok, entonces lo que vamos a ver de último ahorita es precisamente esta parte gramatical, pero ya más formal. Y si terminamos la clase, nos quedan como unos 20 minutos de clase. Fíjense. Ok, vamos a borrar todos los dibujos acá, quitar esto acá. Y bueno, ya vamos a terminar, chicos. Vamos a quitar esto acá. Y bueno, vamos a poner acá entonces los puntos gramaticales. Ok, retomo entonces los puntos gramaticales. Ya esto lo sabemos, las oraciones con predicado adjetival. La forma negativa, la sabemos que es sujeto pu, que significa no, más el adjetivo. Por ejemplo, mi mamá no está ocupada, es womama. Mi mamá es el sujeto, ¿verdad? Womama. El adverbio de negación pu, ¿verdad? Que significa no, y man, que es ocupado. Mi mamá no está ocupada, se dice womama, puma. ¿Cuál es la forma de pregunta? La acabamos de ver. Es simplemente sujeto más adjetivo más. Se tiene que quitar el adverbio. ¿Sí? En caso de que haya un adverbio, hay que quitar el adverbio y si se conserva el sujeto, el adjetivo y la partícula más. Atención, no lleva adverbio. Exacto. La forma de pregunta no lleva adverbio. La respuesta sí lleva adverbio, ¿verdad? Porque es esta forma de la oración, ¿sí? Pero la pregunta no lleva adverbio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero preguntar si el café está sabroso, aquí yo hice una aseveración, ¿verdad? Café 非常好喝, con este adverbio que significa mucho o extremadamente. Si quiero preguntar si el café está sabroso, ¿cómo hago? Sujeto, ¿verdad? Café, véanlo acá, sujeto, café. Adjetivo, 好喝, sabroso, 好喝, y la partícula ma. Café 好喝吗? El café está sabroso. ¿Cómo puedo responder? Café 非常好喝. Café 非常好喝. ¿Sí? 咖啡非常好喝. ¿Okay? O puedo responder que no, que el café no está sabroso. Café 不好喝. ¿Sí? Entonces si me preguntan, ¿café 好喝吗? Puedo contestar o de la manera afirmativa, de la forma sujeto, adverbio, adjetivo, 咖啡很好喝 o 非常好喝, dependiendo del adverbio que usemos. Ya después les digo que otros adverbios se pueden usar. Lo más común es que se use 很, o puedo contestar negativo, 咖啡不好喝. Ok. Bien, continúo entonces la clase. Y les dije entonces, chicos, que esto no va para esta clase. Y les dije que cuando yo no pongo un adverbio en este tipo de oraciones, sino que simplemente pongo un sujeto y un adjetivo, tiene un sentido comparativo. Entonces hay que poner un adverbio, modificando el adjetivo, si yo no quiero que la oración tenga sentido comparativo. Si yo nada más digo woman, sin ponerle wohenman, por ejemplo, yo estoy diciendo que yo estoy ocupado y que otra persona no está ocupada. Es una oración comparativa. Si yo no quiero hacer una oración comparativa, sino declarativa, quiero decir yo estoy ocupado, tengo que ponerle un adverbio, a man. Entonces tendría que decir wohenman. ¿Qué pasa con el gen? Y es algo que es importante que entendamos. ¿Qué pasa con el gen? El gen, muchachos, gen, esta palabra gen, ya va que tengo que mover el panel acá, que se me mueve mucho. Esta palabra gen, a ver, gen, no tiene el mismo grado que tiene en español, ¿sí? Cuando las oraciones con predicado adjetival no hay ningún adverbio específico, modificando el adjetivo debemos usar el adverbio gen, ¿sí? El adverbio gen es como un adverbio por defecto, que se usa en este tipo de oraciones adjetivales para que el adjetivo no esté solo y no tenga sentido comparativo, ¿sí? Pero realmente gen no tiene ese significado tan fuerte como la palabra muy en español, ¿sí? Solamente lo uso para no dejar solo al adjetivo sin ningún adverbio. Por ejemplo, 他很好, realmente si yo lo traduzco literalmente significa él está muy bien. Pero la traducción más correcta al español sería decir él está bien, porque ese gen no tiene el mismo grado
no tiene ese mismo grado fuerte que tiene en español, ¿sí? Se usa simplemente para ese gen, para que la oración no tenga un sentido comparativo, sino declarativo, ¿sí? Si el adjetivo no es modificado por un adverbio, la oración tiene sentido comparativo, como ya les había explicado. Por ejemplo, ni cao, si yo digo, ¿cuál es cao? Significa alto, ¿verdad? Si yo digo ni cao, tú alto, yo estoy diciendo que, por ejemplo, wo pu cao, yo no soy alto, estoy diciendo en sentido comparativo. Por eso le tenemos que agregar el gen, ¿verdad? O cualquier otro adjetivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el adverbio gen, como les digo, no es tan fuerte como el muy del español o el very del inglés. Por ejemplo, en la oración, ni gen cao, la traducción literal es tú eres muy alto. Pero la traducción realmente correcta es tú eres alto, porque este gen que está aquí, chicos, este gen, no tiene ese sentido de elevar el grado en chino, sino simplemente para que el adjetivo no esté solo y la oración no tenga sentido comparativo, sino que tenga sentido declarativo. Entonces, la forma correcta de traducir la oración es tú eres alto. Si usted pone en el traductor de Google ni gen cao, no le va a traducir tú eres muy alto, porque ya el traductor está como muy sofisticado y entiende que esa oración lo que quiere decir es tú eres alto. Ahora, ¿qué pasa si yo realmente quiero elevar el grado del adjetivo? Quiero decir que él es muy, muy alto, ¿sí? Hay otro tipo de adverbios que puedo usar diferente del gen que sí, sin ambigüedad, me quieren decir que el grado de ese adjetivo es muy alto. Por ejemplo, este que está aquí, fei chang, que ya lo había usado en una oración allá, fei chang, este fei chang sí significa mucho, en gran medida, extremadamente. O por ejemplo, tin, este que está aquí, tin, ¿verdad? Tin, este también, perdón, en tercer tono, también significa como muy, bastante. O chen, esta palabra que está acá, que aún no sabemos cómo pronunciar la CH, pero no importa, chen, que significa también mucho o realmente, ¿sí? Por tanto, si yo quiero realmente elevar el grado del adjetivo, puedo usar fei chang, puedo usar chen o tin. Por ejemplo, quiero decir, él es muy alto, pero esta vez sí quiero decir que él es muy alto. Entonces puedo decir, o tú eres muy alto, ni fei chang cao, ni fei chang cao, usando fei chang, o ni zhen cao, tú eres realmente alto, o ni tin cao, tú eres bastante alto. En este caso sí, sin ambigüedad, lo tengo que traducir al español, tú eres muy alto, ¿sí? Pero si yo le dijera con gen, como aquí, ni gen cao, realmente no estoy diciendo que tú eres muy alto, simplemente estoy diciendo que tú eres alto, porque en chino ese gen no tiene ese tono tan fuerte. Comparen estas dos oraciones. Si yo digo, ka fei hen hao he, ka fei hen hao he, yo simplemente estoy diciendo que el café es sabroso. Literalmente en español dice, el café es muy sabroso, pero eso es una traducción literal. Pero en el chino gen no tiene ese sentido tan fuerte. Ahora, compare con esta oración que está aquí abajo. Si yo digo café, fei chang hao he, ahí sí estoy diciendo el café está muy, muy sabroso o extremadamente sabroso. ¿Por qué? Porque fei chang sí es un adverbio que en chino eleva el grado del adjetivo. Gen, la función de gen no es elevar el grado del adjetivo en sí, sino hacer que la oración no tenga un sentido comparativo. Entonces, fíjense estas dos oraciones. El café es delicioso. ¿Cómo lo tengo que traducir en chino? De esta manera. Café, hen hao he. ¿Sí? Pero fíjense que en español no aparece muy. El adjetivo delicioso no está modificado por un adverbio. Pero en chino sí debe estar modificado por el adverbio gen. ¿Para qué? Para que la oración no tenga sentido comparativo. Porque si yo no le pongo el gen, si yo le quito el gen, lo quito, la oración dice café hao he. Estoy diciendo que el café es sabroso en comparación con otra bebida, por ejemplo, ¿sí? Ahora, compare, si yo quiero traducir el café es muy delicioso y si quiero hacer énfasis en el muy, puedo usar otro tipo de adverbios como chen, fei chang o tiyin, ¿sí? Tiyin. ¿Sí estamos entendiendo esto, chicos? Este es un punto muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Sí, yo sí, pero Gabriela me dice no. Gabriela Natalico dice no, no estamos entendiendo. Lo voy a volver a repetir una vez más. A ver.
Entonces sería café chen hao hu así. Si yo quiero decir que el café, fíjense, chicos, vamos a hacer un simple ejemplo. A ver, los que me dijeron, fíjense, yo quiero traducir la siguiente oración. A ver, yo estoy ocupado. Yo estoy ocupado, ¿sí? Quiero traducir esa oración en chino. Fíjense que en español no hay ningún adverbio que me esté modificando el adjetivo ocupado. No hay. Yo estoy diciendo, yo no estoy elevando el grado del ocupado. No estoy diciendo, estoy extremadamente ocupado, estoy muy ocupado, estoy sumamente ocupado. No, simplemente estoy diciendo, yo estoy ocupado. ¿Cómo yo traduzco eso en chino? Ustedes me dirán, bueno, voy a traducir literalmente, wo, yo, ¿verdad? Man, woman. Yo, ¿verdad? La palabra yo y el adjetivo ocupado. Sabemos que no necesitamos el verbo ser, por tanto eso sí no se traduce. El problema con esta oración, woman, solita, es que no dice yo estoy ocupado. Sí lo dice, pero lo dice en un sentido comparativo. Lo dice en un sentido como que yo estoy ocupado en relación con alguien más que no está ocupado. Como los chinos entenderían esta oración, woman, es como una oración comparativa. Yo me estoy comparando con alguien más que está a mi alrededor, por ejemplo, que no está ocupado, pero yo sí. ¿Me entiendes? ¿Qué tengo que hacer para arreglar esa situación? Ponerle el adverbio gen, que significa muy, pero que realmente no tiene un tono tan fuerte en chino. Si yo le agrego ahora el gen, man, ahora sí estoy diciendo yo estoy ocupado. Esta es la traducción correcta al español. Porque gen en chino no tiene, y vuelvo y repito, no tiene la connotación fuerte que tiene la palabra muy o el adverbio muy en español. Se usa más bien como un adverbio por defecto para hacer que la oración con predicado adjetival no tenga un sentido comparativo. Sí, muchachos, ahora sí me están tratando de entender. Ahora, si yo lo que quiero decir es, fíjense, si yo lo que quiero decir es, yo estoy muy ocupado, y esta vez sí quiero decir muy ocupado, porque de verdad lo estoy, Wohenman no me sirve. No me sirve porque el grado entre woman y wohenman es casi el mismo, porque gen no es tan fuerte. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, sustituir ese gen, ¿verdad? Ese gen por cualquiera de estos adverbios que les acabo de decir, chen, fei chang o tin, u otros que ya vamos a ver que vamos a ver después. Entonces yo podría decir, wo fei chang man. Wo fei chang man. Y ahí sí estoy diciendo, yo estoy muy ocupado, extremadamente ocupado, sumamente ocupado. Ahora sí, ¿sí entienden? A ver, voy a leer. Sí entiendo, ok. Ahora, pero los que me habían preguntado que no entendían, sí están entendiendo ahora, pero no me digan que entienden por salir del paso, sino quiero saber si realmente lo entienden. ¿Sí? A ver, los que estaban confundidos. Bueno, no me... Ah, ok. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, ok. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se encuentren en una oración con gen y un adjetivo, no lo traduzcan como yo muy, no traduzcan el muy, traducen simplemente el adjetivo solo, ¿sí? Porque esa es la traducción más correcta al español, ¿sí? Ahora, si se encuentran con cualquier otro adjetivo que eleve el grado, sí, sí lo traducen como muy o extremadamente, como estos tres que están acá. Pei chan significa extremadamente, chen significa realmente, y tin significa bastante. Entonces, pero los tres se pueden traducir como muy, ¿verdad? Como extremadamente, muy, realmente. ¿Sí? Ok. Bueno, continúo entonces con los siguientes puntos gramaticales, pero era importante que entendiéramos esto, porque de hecho, ustedes pueden hacer la prueba. Los invito a poner hoy, cuando ustedes, cuando salgamos de clase, pongan en el traductor de Google, wo hen ma, yo gen, el muy ocupado, o ta gen cao, ta, ¿verdad? De él, gen de muy y cao de alto. Y ya van a ver que el traductor de Google no le va a traducir el muy, no se los va a traducir, les va a decir simplemente yo estoy ocupado, él es alto. No se los va a traducir. Hagan la prueba. ¿Sí? Ok. Hagan la prueba para que vean. Ok.
Bueno, seguimos entonces. La partícula ma acá, que ya la habíamos visto, pero la vamos a repasar. Bueno, no, no es la oración, no es la lámina es la siguiente. ¿Okay? La partícula ma. Bueno, para convertir una oración con predicado adjetival de la forma sujeto, adverbio, adjetivo, quitamos el adverbio y añadimos la partícula ma. Ya lo expliqué, no lo necesito que lo vuelva a explicar. Por ejemplo, oración declarativa, ta hen man, él está ocupado, ¿verdad? Ta hen man. Oración interrogativa, quito el adverbio hen y le agrego la partícula ma al final. Ta man ma, y ya hice una pregunta. O, ka fei hao he ma, aquí, ka fei hao he, café hen hao he, perdón, café hen hao he, el café es sabroso. ¿Cómo lo convierto en oración interrogativa? Quito el adverbio hen y agrego la partícula ma. Café hao he ma, y ya hice una pregunta. ¿Sí? ¿Entendido esto? Yo creo que sí. Esto sí. Ok, la partícula na. La partícula na se añade, a ver, que estamos acá. No sé qué más me quieren decir. Ok. Ok, la partícula na. La partícula na se añade después de un sustantivo o pronombre para formar preguntas cuyo contenido ya está totalmente claro por el contexto. Por eso se llaman preguntas elípticas, porque es como una pregunta que rebota, ¿no? Es como que alguien me hizo una pregunta y yo la contesté y ahora le reboto esa misma pregunta. Como en español, y tú, y ella, y... ¿Me entiendes? Por eso uso la partícula na. Sin necesidad de volver a repetir la pregunta. Fíjense, me dicen, esto es un diálogo entre A y B. A pregunta, ni mamá, le pregunta a B, ni mamá, y B pregunta, wo puma, y B responde, perdón, wo puma, yo no estoy ocupado, nina. Ese nina, ¿cuál es el contenido de ese nina? Ese nina equivale, y por eso está aquí, nina, equivale a ni mamá, o sea, B le está haciendo a A la misma pregunta que A le hizo a B. Pero sin necesidad de repetir la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta, el contenido de la pregunta ya está claro por el contexto. Entonces, ese nina equivale a ni mamá en este caso. O, por ejemplo, me preguntan, ni hao ma, y yo digo, wo han hao, yo estoy bien. Ni guga na, guga, es una palabra que vamos a ver en la clase que viene, que significa hermano mayor, guga, ni guga na. ¿A qué se refiere ese ni guga na? Se refiere a ni guga hao ma, ¿sí? O sea, me preguntaron ni hao ma, yo digo wohen hao, yo estoy bien, tu hermano y tu hermana. Ese es el uso de la partícula na. Creo que no es muy difícil esta partícula na, equivale como al tú y ella y ellos al español, ¿sí? Para volver a rebotar la pregunta a la persona que originalmente hizo la pregunta, ¿sí? Sobre mí, sobre esa misma persona o sobre otra persona en particular. ¿Ok? Ok, muchachos, fíjense, acá, los adverbios ie y tou que acabamos de ver ahorita, ¿no? Los adverbios ie y tou, no se preocupen si acá yo uso palabras que no conocen o que no saben la pronunciación. La idea es el ejemplo, no la palabra, ¿no? Y además también eso los ayuda a tratar de ver cómo yo pronuncio eso, aunque no se los haya explicado, tratar de imitar el sonido. Ok, fíjense. El adverbio ie significa también. Lo vimos en la primera lección y lo vimos también ahorita. Por ejemplo, cuando yo también estoy bien, ¿verdad? 我也很好. ¿Sí? Por ejemplo, 咖啡很好喝. El café es sabroso. 咖啡很好喝. Cha significa té. 也很好喝. El té también es delicioso. Fíjense cómo usa 也, ¿sí? 也很好喝 es un adverbio, ¿sí? Y un punto importante que se los voy a explicar la clase que viene, es que tiene que ver con el orden de la oración en chino mandarín, es que los adverbios siempre tienen que ir antes de los verbos o adjetivos. En español no, muchachos. En español los adverbios a veces pueden ir al final, antes de, o sea, por ejemplo, yo voy también, o yo quiero torta también, o yo también quiero torta. Fíjense que también lo puedo poner al principio o al final, también yo quiero torta, ¿sí?
pero en chino no, en chino no. En chino es un adverbio y como modifica verbos y adjetivos, tiene que ir justo antes del verbo o adjetivo que está modificando, ¿sí? Entonces, fíjense esta oración, 咖啡很好喝. Fíjense cómo 很, que es el adverbio, está justo antes del adjetivo que está modificando. Y luego yo digo, el té también es delicioso. 茶也 también, 很好喝 también es delicioso. Así se usa esta palabra ye, ¿sí? No lo podemos poner en ningún otro lugar el adverbio, ¿sí? No lo podemos poner en ningún otro lugar. ¿Se utilizan los signos de puntuación en chino? Claro, claro que se utilizan. Sí, ya voy a subir todo el material en el Classroom en lo que terminemos, ¿no? Bueno, muchachos, antes de irnos, les voy a explicar un poco, que ya nos quedan 5 minutos para terminar la clase, el orden de las palabras en chino. Lo que les acabo de decir, la clase que viene seguimos les sigo explicando ye y tou de una mejor manera, pero ahorita lo que quiero es que veamos que en chino mandarín, fíjense, una cosa importante, y presten atención, que es lo último que voy a decir por la clase de hoy, fíjense, el chino no es como el español. En el español las palabras tienen cambios morfológicos. ¿Qué significa? Que las palabras cambian. Por ejemplo, los verbos se conjugan según la persona, según el tiempo, según el número, ¿sí? Comer, yo como, nosotros comemos. Fíjense que la palabra comer tiene un cambio morfológico, o sea, cambia de forma según el género, según según el tiempo verbal, por ejemplo. Yo comí, yo comeré, etc. En chino no pasa eso. Las palabras no tienen cambios morfológicos. Lo más parecido a un cambio morfológico o cambio de forma es lo que vimos con los pronombres, que se le agrega la partícula mente. Pero más allá de eso no ocurre eso. Eso obliga a que en el chino mandarín los elementos dentro de la oración tienen un lugar fijo. Y ese lugar fijo lo tengo que respetar para poder llevar adelante lo que quiero decir, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? A que el sujeto tiene un lugar fijo, a que el adverbio tiene un lugar fijo, al verbo tiene un lugar fijo, el adjetivo tiene un lugar fijo, que no se puede mover de ahí, ¿sí? Entonces, el orden básico es que el chino, al igual que el español, en ese orden más básico, es un idioma sujeto, verbo, objeto. Es decir, un verbo en el que primero va el sujeto, después el verbo y después el objeto sobre el que recae la acción de ese verbo. Recuérdense que hay idiomas, no sé si han tenido contacto con otros idiomas, como por ejemplo el japonés. El japonés es un idioma que es sujeto, objeto, verbo, o el alemán también, porque el objeto va antes que el verbo. Pero el chino es como el español, en que el sujeto, el objeto va después del verbo. Entonces, en la forma más básica, el chino mandarín es sujeto, verbo, objeto. Pero cuando comenzamos a añadir elementos como adverbios, adjetivos, cambia un poco la cosa. ¿Por qué? Porque en chino mandarín, y esto es lo que les quiero decir, en chino mandarín, por ejemplo, los adverbios siempre tienen que ir antes de la palabra que están modificando. Los adverbios van después del sujeto y antes del verbo o adjetivo que está modificando. No podemos poner los adverbios al principio ni al final, ¿sí? Eso sí ocurre en español muy comúnmente, pero en chino no lo podemos hacer. Por eso esta oración que tengo acá en amarillo, que dice sujeto más adverbio más verbo, más verbo con objeto o adjetivo, es el orden, ¿sí? El adverbio no lo puedo poner al final después del adjetivo, no lo puedo poner antes, no puedo, ¿sí? Y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta en el chino mandarín, ¿sí? Vamos a seguir viendo esto después con las palabras temporales y esto. Bueno, chicos, esta es la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Pues, obviamente, sé que el contenido es pesado y quizás fui un poco desordenado, pero lo que quería era como tratar de enlazar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero si tienen algún tipo de sugerencia, me lo pueden decir por el WhatsApp. Mira, profesor, esto está así, no me gusta. Siempre abierto a las sugerencias. Entonces, muchísimas gracias, chicos. Bye, bye. Y bueno, antes de irnos, ya vamos a ver qué me están diciendo en el chat. Se me cansó el cerebro. Por último, profe, ¿cómo se pronuncia la oración en amarillo? ¿Cuál oración en amarillo? ¿Cuándo nos envía las grabaciones? Bueno, cuando las suba a YouTube, porque acuérdense que primero eso tiene que convertirse del archivo de Zoom a MP4 y después lo tengo que subir a YouTube, ¿sí? Bueno, chicos, la oración que empieza con wipe, sí, wipe, es abuela materna. Entonces,
esta es una oración, qué bueno que lo preguntas, para ilustrar precisamente el orden. Lo que pasa es que no lo quise decir porque sé que están cansados. La abuela materna también toma café. He es un verbo que significa beber, ¿verdad? Entonces, fíjense, Waipu es el sujeto, fíjate, sujeto. Ye es un adverbio que significa también, ¿sí? Y tiene que ir justo antes del verbo, que es he, en este caso es beber. Y el objeto de ese verbo beber es café. Entonces, la abuela también toma café, es Waipu ye he café, Waipu ye he café. Entonces, fíjense cómo el orden, este ie, que es el adverbio también, no lo puedo poner al final como en español. En español sí, en español yo puedo decir la abuela toma café también. O también puedo decir también la abuela toma café. En chino eso no puede ocurrir porque el adverbio tiene que ir siempre, 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 después del sujeto y antes de la palabra que está modificando, sea un verbo o sea un adjetivo. ¿Sí? Entonces, bueno, muchachos, muchas gracias, chao, nos vemos la semana que viene. Igual estamos en contacto en el grupo, con tareas, con todo esto. Bye bye.